Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, como complemento entonces de nuestra primera videosesión, quiero entonces también hacer este videíto en aras de que ustedes puedan entender un poco mejor la dinámica de habilidades para la vida, ¿cierto? Porque pues obviamente me parece adecuado que podamos hacerlo con pausa y sobre todo también que ustedes puedan identificar mucho mejor la importancia y la valía de este programa para todos y cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, le voy a empezar aquí a compartir mi pantalla para que tengamos la oportunidad de identificar de qué se trata. Entonces, como continuación de donde íbamos y donde quedamos en nuestra primera videosesión, ¿verdad? Les voy a seguir complementando un poco frente a lo que es el material. Entonces, nos encontramos acá. Recuerden que nuestra primera interfaz o nuestra primera pantalla elegimos el curso en cuestión al cual vamos a ingresar, en este caso, habilidades para la vida. Luego le damos en donde dice contenido del curso, ¿sí? Luego le damos clic en donde dice proyecto y nos vamos a encontrar entonces con todas y cada una de las actividades. Recuerden que en esta semana, en esta primera semana, es la actividad número 1 y estamos hablando entonces del material de Hablemos de las habilidades para la vida. Le doy clic aquí, recuerden que tenemos dos opciones. ¿Sí? Si usted tiene una muy buena conexión a internet y cuenta con un buen equipo de cómputo, puede darle clic en descargar, perdón, en el material interactivo y va a ser mucho más agradable, pues porque va a tener la oportunidad de ver videos, imágenes, sonidos, pero en caso tal de que no, usted también pueden darle entonces en documento descargable y el documento en PDF, que es mucho más liviano y pues pienso que más genérico para todas nuestras computadoras y nuestros equipos de cómputo le va a permitir abrirlo y verlo. Muy bien. Entonces acá, como ustedes pueden ver, el documento empieza a cargar y una vez entonces ya esté cargado, nos vamos a encontrar con el documento en cuestión. Entonces, ¿qué son las habilidades para la vida? Entonces, recuerden que habíamos hablado un poco en la videosesión acerca de ello. Entonces, es una propuesta que hace la Organización Mundial para la Salud a mediados de los 90, donde dice, bueno, las personas, los nuevos habitantes de la Tierra, los jóvenes, se van a topar con un mundo cambiante, ¿cierto? A principios del siglo XXI entra lo que es entonces el Internet, entre lo que son las redes, entre lo que son el capitalismo, la globalización, etcétera, etcétera. Y nos dicen, bueno, no basta solamente con saber un arte, no basta solamente con tener una técnica, con saber o tener conocimientos técnicos a la mano, ¿cierto? También debemos de complementarlos con ¿qué? Con un conocimiento que les permita a ellos poderse desempeñar y desenvolver de la mejor manera en los diferentes contextos en los cuales se van a encontrar. Y los denominaron habilidades para la vida, que son entonces diferentes competencias, diferentes disciplinas o diferentes acciones que nos van a ayudar a comprender mucho mejor nuestro mundo e inclusive ayudar a los demás a poderlo hacer, ¿sí? Muy bien. Entonces, recuerden, estas habilidades para la vida están divididas en tres dimensiones. Una que son entonces las habilidades a nivel personal, luego que son las habilidades a nivel social y luego puntualmente las habilidades a nivel laboral. ¿Por qué a nivel laboral y por qué la puntualidad allí en ese aspecto? Porque recuerden que el contexto del SENA nos convoca entonces a podernos entrenar, a poder ser de impacto en el ambiente y en el contexto laboral. Muy bien. Tenemos entonces nuestro mapa conceptual que nos explica un poco esto que nos acabamos de nombrar. Y tenemos entonces nuestra primera parte que dice, ¿qué son las habilidades para la vida? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Las habilidades para la vida son aquellas aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo que permita enfrentar los retos y desafíos de la vida diaria. Yo aquí quiero hacer hincapié. Recuerden entonces cuál es la diferencia entre actitud y aptitud, ¿cierto? Cuando dice aptitud con P, quiere decir que todos somos aptos para poderlas desarrollar, ¿cierto? No necesitamos algo especial, solamente el hecho de poder pertenecer a una cultura, de poder estar en nuestro contexto, de podernos denominar humanos, nos vuelve aptos para poder desarrollar estas habilidades tal cual como las conocemos, ¿sí? Muy bien. Las habilidades para la vida o las competencias transversales son de naturaleza psicosocial, referido a la conducta de los individuos en sus respectivos entornos sociales, e interfieren en las acciones personales como comportamientos, desarrollo social, características de la personalidad, actitudes y uso del lenguaje. Entonces, ¿cómo así que psicosociales? ¿Cierto? Quiere decir que tienen un componente individual por parte mía, pero que también nuestros contextos sociales donde nosotros nos desempeñamos, recuerden, familia, universidad, amigos, trabajo, tienen una influencia directa o indirecta sobre lo que son las habilidades puntuales y las disciplinas que queremos desarrollar. Entonces hay un componente doble, ¿cierto? Tanto nuestra disposición a nivel ontológico del ser, de lo que somos, como también nuestro contexto y el contexto que nos rodea. Muy bien.
El Ministerio de Trabajo denomina este tipo de habilidades como competencias transversales, aquellas capacidades para la interacción con otros y para la organización, gestión y relacionamiento en las diferentes dimensiones de la vida, personal, social y del trabajo. Muy bien. Entonces ya tenemos acá lo que es nuestra clasificación, ¿cierto? Recuerden que tenemos nuestras 3 dimensiones. Entonces vamos a empezar con la primera. Nos dice dimensión personal. Las habilidades personales son referidas a la manera como las personas manejan su propia vida y cómo se expresan o se relacionan con los demás. Estas habilidades se ven reflejadas en las actitudes y comportamientos que las personas muestran frente al trabajo, el estudio y las actividades diarias. Entonces, esta dimensión personal va de la mano con lo que demostramos nosotros, con lo que somos nosotros, ¿verdad? Con lo que hemos logrado desarrollar, con la forma en cómo vemos el mundo, ¿sí? Luego pasamos a lo que son las dimensiones sociales, ¿sí? Estas habilidades son las destrezas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Implica un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas de los demás y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. Entonces, estas habilidades van de la mano ya de lo que somos nosotros, pero en pos de nuestros contextos sociales, es decir, en pos de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Cómo logramos impactar esas vidas, cómo logramos resolución de problemas, de conflictos en referencia a las dinámicas de interacción que se dan en el uno con el otro, ¿cierto? Muy bien. Y luego entonces nos encontramos lo que son la dimensión laboral y las habilidades laborales, que son el conjunto de conocimientos, competencias, actitudes y valores que una persona debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico de la actividad, el nivel de cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad requerido. Aquí también entonces entra ya la importancia de las habilidades enfocadas al ambiente laboral, ¿cierto? No sé si ustedes ya tuvieron o han tenido su primera experiencia laboral, ¿cierto? Pero si no la han tenido, muchas veces entonces nosotros vamos a llegar a un contexto en los cuales vamos a encontrarnos con diferentes roles, con diferentes elementos, ¿sí? Usted puede que lo contraten de primera fase o en la primera, de primera cuenta en referencia al conocimiento puntual que usted sepa frente a la labor que va a realizar, ¿cierto? Conocimiento técnico. Pero créame que, perdón, que muchas veces, por no decirlo la gran mayoría de las veces, nos están constantemente evaluando cómo nos desempeñamos a pesar del conocimiento que tengamos. Y es entonces cómo interaccionamos con los compañeros, cómo se da nuestra comunicación, si es una comunicación asertiva, si efectivamente tenemos dinámicas de trabajo en equipo. Todas esas competencias o acciones o disciplinas son las que hacen referencia a las habilidades laborales. Yo puedo saber mucho frente a un tema, pero si yo no sé cómo convocar a las personas, a mi equipo de trabajo, cómo transmitir ese conocimiento, téngalo por seguro que ese ámbito técnico no va a ser de importancia frente a lo que es una labor puntual. Entonces ahí es donde ya hace la importancia de habilidades, en este caso, laborales. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar entonces a ver ya puntualmente lo que son la dimensión personal y cuáles son esas habilidades, ¿cierto?, que nos propone la Organización Mundial para la Salud y que nos propone nuestro material aquí en el SENA frente a lo que son entonces las habilidades a desarrollar frente a esta dimensión personal. Entonces acá tenemos lo que son los autos, ¿sí? Tenemos el autoconocimiento, la autoestima, la autoconfianza, el autocontrol, la autoconciencia emocional y luego tenemos entonces lo que es la resiliencia y la perseverancia. Vamos a ver entonces de qué se trata cada una de ellas. Entonces, ¿qué nos dice? El autoconocimiento es la capacidad de cada persona para conocer sus aspectos positivos y negativos, gustos y disgustos, con el fin de reconocer sus características personales. Es así como implica reconocer el ser de cada uno, su carácter, fortalezas, debilidades, gustos, disgustos, facilitando reconocer los momentos de tensión o preocupación. Miren acá qué importante esto, muchachos. Muchas veces pensamos que el autoconocimiento solo va de la mano con conocer nuestras virtudes, pero el autoconocimiento también tiene que ir de la mano con conocer nuestras limitaciones. Ahora bien, otro punto importante. No se trata solamente de conocer nuestras limitaciones para volverlas una excusa, como constantemente hacemos. Es decir, no, es que yo no soy bueno en eso, no me pongan a mí en eso porque es que yo me conozco, yo sé que yo no haría un buen trabajo, ¿cierto? Se trata que nosotros podamos reconocer nuestras virtudes, pero también nuestras debilidades y sobre todo estas segundas en pos de poder fortalecerlas, ¿sí?
A mí de nada me vale yo poder determinar, venga, yo no soy bueno hablando en público y quedarme allí y no exponerme entonces constantemente a hablar en público para yo poder aprender tanto de mí como mi desempeño frente a lo que es hablar en una tarima o con muchas personas al frente, ¿sí? Constantemente tenemos que estarnos exponiendo para poder esas debilidades volverlas fortalezas, ¿sí? Y de eso se trata el autoconocimiento. Muy bien. Luego, ¿con qué nos encontramos? Con la autoestima, que va también de la mano con el autoconocimiento. La autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo. Refleja el juicio implícito de que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos de la vida y su derecho a ser feliz. Tener una alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la vida, es decir, capaz y valioso. Entonces, ¿por qué les decía que la autoestima va de la mano del autoconocimiento? Si yo no conozco qué habilidades tengo, si yo no conozco cuáles son mis fortalezas, pues va a ser muy difícil yo tener estima frente a lo que soy, ¿verdad? Tener valía frente a lo que soy. Entonces es muy importante primero poder conocernos bien para poder generar este conocimiento global. Muy bien. Luego tenemos acá lo que es la autoconfianza. La autoconfianza es la capacidad o habilidad de una persona para creer en sí mismo y en su capacidad para el logro de una tarea, logrando mantener aún en caso de fracaso, autoestima y seguridad en sí mismo. Entonces, miren también la autoconfianza cómo va de la mano también de lo que es el autoconocimiento, ¿sí? Cuando yo me conozco, es decir, identifico que soy bueno en algo en particular y constantemente lo pongo en práctica, mi autoconfianza va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque yo entonces al ver los resultados que genero a partir de esas acciones que yo estoy realizando, eso va a ir fortaleciendo lo que yo hago y mi trabajo. Pero vuelvo y reitero, si yo no me conozco y no conozco mis habilidades, pues va a ser muy difícil yo poder llegar a desarrollarlas. Muy bien. Luego que nos encontramos con el autocontrol, nos dice que es la capacidad de manejar las emociones e impulsos conflictivos sin explosiones emocionales, ¿cierto? Eso también es importante identificarlo y es entonces quitar el mito frente a lo que son las emociones y el manejo emocional. A nivel global podríamos llamarlo entonces inteligencia emocional y es entender cómo entonces las emociones también hacen parte de lo que somos, no podemos huir de ellas, sino que tenemos que aprender a cómo manejarlas, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, desde nuestro contexto social, pues muchas veces nos han enseñado a que llorar, por ejemplo, es malo, ¿cierto? No llore, párese y que no llore, no llore, que eso es malo, mostrarse débil, etcétera, etcétera, etcétera. Lo malo no es llorar, ¿cierto? Lo malo no es mostrarnos tristes. Lo malo es quedarnos en ese sentimiento, en esa emoción, ¿sí? Podemos ser emotivos, más no emocionales, y esa es la idea. Es decir, emotivos es en referencia a vivir las emociones, pero no quedarnos con ellas, sino tener la oportunidad entonces de identificar esa emoción que está sacando de mí, que está tratando de mostrarme, que puedo aprender de ella para poder seguir adelante frente a los elementos que me están tratando de mostrar las mismas emociones, ¿sí? Y eso es lo importante, uno poder aprender de las emociones y no solamente mitigarlas o no sentirlas o no vivirlas. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos entonces? Tenemos la perseverancia. Es la capacidad que tienen las personas para superar obstáculos, la persistencia y la capacidad de trabajar duro, ¿cierto? Identificar inclusive entonces cuándo tenemos que seguirlo intentando. Y yo también voy de la mano con inclusive la perseverancia, puede sonar paradójico o contrario, pero también tenemos que ser perseverantes en la paciencia, es decir, identificar también cuándo debemos de parar, porque no se trata solamente de identificar cuándo tenemos que seguir, ¿verdad? Sino también identificar cuándo debemos de parar, porque muchas veces hay cosas que no nos convienen, no nos hacen bienestar, no nos hacen bien y seguimos intentándolo. Entonces no se trata solamente de ser perseverante desde la testarudez, sino también ser perseverante desde la salud y el bienestar nuestro. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos la resiliencia, ¿sí? Es un término que procede del latín resilio, que significa volver a saltar, reanimarse a sí mismo. Distinguen dos componentes en la resiliencia. La resiliencia frente a la destrucción, esto es la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión y la capacidad para construir un conductismo vital positivo pese a circunstancias adversas. ¿Cómo así? El concepto de resiliencia es un concepto que se utilizaba en el ámbito industrial, ¿cierto? Un material le daban el adjetivo de resiliente cuando a pesar del calor, los golpes, él ya después volvía a su forma original. Esto las ciencias sociales lo tomaron para sí y empezaron a identificar que una persona es resiliente cuando a pesar de las dificultades, los problemas, no solamente vuelve a estar como estaba antes, sino que sale fortalecido de las dificultades y de los problemas. Es decir, aprende, tiene la oportunidad de generar un aprendizaje de los elementos no tan buenos que le suceden. Eso es resiliencia.
Luego tenemos entonces la autoconciencia emocional, que va de la mano ahorita de lo que hablábamos de las emociones, ¿verdad? Que es la capacidad de reconocer la manera en que las emociones afectan las acciones. Entonces, saber identificar cuando una emoción me está jugando una mala pasada, ¿cierto? Cuándo tengo yo que hacer las cosas bajo una emoción y cuándo no. Porque muchas veces también queremos actuar bajo depresión, bajo tristeza, bajo ira, y pues no vamos a tener un juicio adecuado frente a lo que estamos tratando de hacer. Entonces, recuerden, es vivir la emoción, poderla elaborar, pero no quedarnos en ella. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos un pedacito que nos explica un poco más o que abre un poco más la explicación frente a cada una de estas habilidades que acabamos de hablar. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos entonces la dimensión social y nos encontramos con 4 habilidades más. Adaptabilidad, empatía, gestión de conflictos y comunicación asertiva. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces, ¿qué nos dice de la comunicación asertiva? Nos dice que es la capacidad que tiene el ser humano para expresar verbal y no verbalmente opiniones, sentimientos, decisiones, etcétera. Entonces, recuerde, es decir, todos los seres humanos pues tenemos la capacidad de comunicarnos, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos que porque somos hábiles en cuanto a comunicarnos fácilmente, es decir, aprendimos a hablar desde muy pequeña edad, somos ágiles en la forma en cómo nos comunicamos y no necesariamente va de la mano, ¿cierto? Entonces, una comunicación es asertiva cuando yo identifico el cómo, el cuándo y el dónde yo tengo que generarla, ¿cierto? Entonces, es importante que constantemente estemos evaluando cómo nos estamos comunicando y sobre todo, inclusive, identificando que no solamente nos comunicamos de forma verbal, también tenemos una expresión corporal de la comunicación, ¿cierto? No sería lo mismo si yo le estuviera dando, por ejemplo, la clase a ustedes acostado en pijama, a que si yo estaría, por ejemplo, y ustedes me estuvieran viendo en un escritorio bien vestido, peinado, porque eso genera y brinda una comunicación que no necesariamente es verbal. Entonces, cuando yo soy asertivo e identifico todos los papeles que hay dentro de la comunicación, yo entonces me vuelvo más habilidoso frente a lo que es la comunicación y puntualmente me vuelvo asertivo frente al ejercicio de la misma. Muy bien. Gestión de conflictos. Dice que es la actividad orientada a prevenir o contener la escalada de un conflicto o a reducir la naturaleza destructiva del mismo, con el fin último de alcanzar una situación en la que sea posible llegar a un acuerdo o incluso a la resolución del propio conflicto. Entonces, es identificar que los conflictos son inherentes a la comunicación y a los seres humanos, ¿cierto? Entonces, no es huir de un conflicto como tal, sino tener la posibilidad y las herramientas de aprender a solucionarlo o inclusive a no solucionarlo, pero hacerlo de una manera diferente. ¿Cómo así? Lo ideal frente a un conflicto siempre es llegar a un consenso, que es acordar a algo puntual, ¿cierto? Pero también existe la posibilidad de un disenso, que es acordar, no acordar. Y es que no todos tenemos que pensar igual frente a algo en particular, ¿cierto? Pero esto no necesariamente nos tiene que llevar a generar un conflicto frente a lo que somos nosotros. Entonces, de eso se trata también, de poder gestionar estos conflictos. Luego tenemos entonces lo que es la empatía, que nos dicen que es la habilidad con la cual las personas aprenden a ponerse en la situación de otros, ¿verdad? Y aquí yo quiero también hacer hincapié y es que la empatía es diferente a la simpatía, ¿cierto? La simpatía es unidireccional, es como yo me muestro ante el otro. Pero la empatía no solamente es yo como me muestro ante el otro, sino que realmente me interesa el otro, cómo se encuentra frente a la interacción que yo estoy generando. Es bidireccional, ¿cierto? Entonces la empatía contiene a la simpatía y es de esa forma que aprendemos a ponernos en los zapatos de los demás. Luego nos encontramos entonces con lo que es la adaptabilidad. Nos dice que es la capacidad para acoplarse eficazmente a entornos cambiantes, los cuales involucran procesos, responsabilidades o personas, ¿cierto? Es aprendernos a adaptar frente a los cambios y ahora sí que se ha vuelto más importante, ¿cierto? Frente a todo este ítem de la pandemia, lo que estamos viviendo, tenemos que aprender a adaptarnos a vivir en la forma en cómo se van a generar las acciones, sobre todo ahorita que salgamos todos, porque de lo contrario, pues vamos a sufrir las consecuencias y pues de eso no se trata, ¿cierto? Muy bien. Acá tenemos entonces de nuevo un pequeño mapa, una infografía que les va a ayudar a ustedes un poquito entonces a extender un poco esos conceptos y luego nos encontramos entonces con la dimensión laboral que compete de 3 habilidades: la iniciativa, la toma de decisiones y la actitud en el trabajo. Vamos a ver cada una de ellas. Nos dice entonces la iniciativa. Es aquello que da principio a algo, ¿cierto? Una persona con iniciativa es aquella que emprende acciones que antes no se habían realizado o que en un contexto particular dan respuesta o solucionan una situación, ¿cierto? Entonces es aquella persona que genera ideas, ¿cierto? Que están constantemente en un modo creativo.
Si bien es cierto, pues no todas las personas tenemos las mismas capacidades, sí tenemos la oportunidad de generar ideas en referencia al contexto y a las vivencias que nosotros tenemos. Entonces muchas veces nos acallamos esas ideas por temor, por limitaciones externas, pero la idea es poder llegar a ser creativos y tener la iniciativa y sobre todo no solamente tenerla, sino generar acciones frente a la iniciativa para poder generar, ¿por qué no?, componentes que puedan llegar a impactar de manera positiva el contexto laboral en el cual yo me encuentro. Por ejemplo, una idea frente al proceso que me pueda ahorrar una hora o nos pueda ahorrar al equipo de trabajo una hora, ¿cómo no va a tener la oportunidad, por ejemplo, de nombrársela a mi jefe? ¿Cierto? Va a ser una oportunidad de crecimiento. Ya obviamente, si él lo acepta o no, no tiene nada que ver con nosotros, pero nosotros estamos tomando la iniciativa frente al proceso que estamos generando. Muy bien. Luego tenemos entonces la toma de decisiones, que es el proceso de aprendizaje natural o estructurado mediante el cual se elige entre dos o más alternativas, opciones o formas para resolver diferentes situaciones o conflictos de la vida familiar, laboral o social. ¿Sí? Constantemente nosotros estamos tomando decisiones y estas decisiones van de la mano de la libertad. Entonces, ¿cómo así? Somos seres libres, ¿sí? O por lo menos pues nos denominamos de esa forma. Entonces, constantemente estamos en toma de decisiones, estamos eligiendo algo. Pero cada vez que elegimos algo, ¿cierto? Tenemos que renunciar a otra cosa. Y esa es la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros nos volvemos más ágiles y más habilidosos frente a esta habilidad, valga la redundancia, de tomar decisiones, nosotros tenemos la oportunidad de planificar cuáles son los efectos o el impacto que va a tener esa decisión que yo estoy tomando. Es decir, si yo elijo esto, ¿cuál va a ser el impacto, ya sea positivo o negativo, al yo elegir este ítem, ¿verdad? O si yo dejo esto, ¿cuál va a ser entonces el impacto positivo o negativo sobre mi vida y sobre la vida de los demás frente a la decisión que yo estoy tomando? De eso se trata la habilidad frente a la toma de decisiones. Luego entonces tenemos lo que es la actitud en el trabajo y nos dice que es una predisposición a reaccionar que influye en la manera en que cada persona responde a otra o a una cosa, a una idea o a una situación, ¿cierto? Las actitudes son la parte clave del comportamiento en el mundo laboral porque están ligadas con la percepción, el aprendizaje y la motivación. Además, se ven reflejadas en la manera en cómo asumimos ciertos aspectos, como que aquí nos empiezan a nombrar entonces el servicio, el compañerismo, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la presentación personal y la puntualidad, además de la gestión del tiempo. Entonces, la actitud en el trabajo comprende, como ustedes pueden ver, muchos otros elementos. Pero ¿cuál es el eje principal de la actitud frente al trabajo? Es siempre, como en cualquier otro contexto, estar alineado con el aprender, ¿sí? A pesar de que yo tenga el conocimiento técnico, a pesar de que yo tenga la experiencia, a pesar de que yo sepa qué voy a hacer, si yo siempre estoy dispuesto a aprender de este contexto, de las personas que están a mi alrededor, téngalo por seguro que su actitud siempre va a ser positiva o por lo menos va a encajar de la mejor manera en ese contexto en el cual usted se quiere desempeñar. Y ahora, puntualmente hablando del contexto laboral, va de la mano con lo mismo. Si yo estoy dispuesto siempre a aprender y estoy siempre dispuesto a hacerlo, téngalo por seguro que su actitud va a ser la mejor frente a lo que usted pueda aportar a ese equipo y que ese equipo pueda aportar para usted. Muy bien. Luego entonces nos encontramos ya aquí la infografía de esta última dimensión, que es la dimensión laboral. Y nos vamos a encontrar entonces bibliografía en referencia al referente nacional nuestro y al referente internacional de lo que son las habilidades para la vida, ¿cierto? Al final también entonces nos encontramos el glosario, que son las diferentes palabras y los diferentes conceptos con los cuales nos topamos en este trabajo o en este material, ¿cierto? Que también es importante en caso de que ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud, inclusive les ayuda mucho para poder complementar el conocimiento. Y luego con la bibliografía, ¿cierto? De dónde se sacan los diferentes términos y de dónde se saca este material como tal. Muy bien. Entonces recuerden, luego de que ya vimos ese material, ¿qué sigue? Poder entonces resolver las diferentes actividades que tenemos acá. Actividad didáctica, los baúles, recuerde que usted le da clic aquí e inmediatamente entonces en la flechita le va a permitir hacer la actividad. Luego está la lectura de desconectados. Esta lectura le va a permitir a usted entonces tener más ideas y más conceptos para poder interactuar en nuestro foro temático, ¿sí? Luego tenemos entonces el cuestionario de entrada a uno. Recuerde que ese cuestionario los va a llevar entonces al darle clic donde dice aquí, mírenlo acá, los va a llevar a una página externa que es de Jóvenes en Acción. La idea es que usted pueda tomar un pantallazo de esa última imagen de que ya realizó la evaluación.
lo pegue en un documento de Word o en un PDF y lo pueda subir como evidencia a la plataforma, ¿cierto? Y luego entonces se encuentran con la evaluación AA1, que también es una evaluación puntual de todo este material que acabamos de ver. Y ya por último entonces tenemos el foro temático, que la idea es que podamos participar en ese foro y que ustedes nos puedan decir de todo esto que acabamos de ver en esta semana, de qué son las habilidades para la vida, cuáles son ellas, para qué sirven, usted nos pueda contar si cree usted que es fácil o difícil el poderlas llegar a desarrollar y por qué, ¿cierto? Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, les agradezco mucho por su presencia. Disculpen entonces también los errores que hemos tenido frente a la plataforma de esos 2 días que perdimos. Pues como ustedes bien saben, estamos también aprendiendo de esta nueva plataforma, pero la idea es que entre todos podamos aprender y sobre todo también, pues, entre todos podamos disfrutar de este conocimiento que podemos llegar a tener. Entonces, que tengan un muy feliz resto de semana y que les vaya muy bien. Chao.